Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Traiciones familiares, juegos políticos, locuras, algo digno de una trama de Juego de Tronos, de La Casa del Dragón, de House of Cards o de otra serie conspiranoica político. Pero lo que os voy a hablar detrás es del hombre detrás de la conspiración contra el Imperio Español. Hola temponautas, soy Bernardo y bienvenido una vez a Orden del Tiempo. Como siempre os invito a suscribiros, a que le dé like y compartáis este vídeo con el fin de llegar a galaxias mucho más lejanas. Hoy os voy a hablar de uno de los capítulos de la historia de este país, bastante envuelto en la leyenda negra por parte de los enemigos históricos de España, del hombre que conspiró contra el trono de su propio padre. Os estoy hablando sin duda de Carlos de Austria, quien fue el heredero al trono del mismísimo Felipe II de España. En otras palabras, os voy a hablar del heredero del rey de cuyo imperio jamás se ponía el sol y que obtuvo el título de príncipe de Asturias. Pero ¿quién fue el príncipe Carlos? Estaréis todos preguntando. Bueno, si conocéis la historia de España, concretamente el Renacimiento barroco, en otras palabras la dinastía de los Habsburgo, también conocido como los Austria o los Austria españoles, te sonará que esta dinastía comenzó con el matrimonio entre Felipe I el Hermoso y Juana I de Castilla, que popularmente pasará a la historia como Juana la Loca. Entre esta dinastía, a partir de este matrimonio, tenemos a Carlos I de España, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y el propio Carlos II. Pero este Carlos de que no estás empezando a hablar es el famoso Carlos hechizado, Carlos II o el emperador Carlos. La respuesta es no, no y no. Carlos de Austria fue el primogénito de Felipe II y que jamás llegó a reinar. A la edad temprana de los 16 años, que fuera todavía príncipe de Asturias, un jovencísimo Felipe contrajo matrimonio con su prima hermana, la infanta María Manuela de Portugal. 2 años después, pues nacería su primogénito, el príncipe Carlos. De manera desafortunada, el pequeño quedará huérfano de madre, pues María Manuela moriría justamente 4 días después del parto. Pero también podemos decir que el propio Carlos pues quedó huérfano de alguna forma de su propio padre. ¿Por qué? Porque el príncipe Felipe, quien fuera entonces regente de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, adquiriría en este caso experiencia en el ámbito de gobierno, de un gobierno en nombre de su propio padre, el rey Carlos, que en 1548 lo hizo llamar mediante carta a Bruselas, pero antes de todo debería visitar cada uno de los territorios familiares de Europa. En este caso comenzaría el llamado felicísimo viaje de Felipe II por las tierras de los Habsburgos: Italia, Austria, Alemania y Países Bajos, donde los Países Bajos el propio emperador abdicaría y nombraría a su hijo rey de las tierras de Castilla, del nuevo imperio que estaba forjando en América y por supuesto de los Países Bajos, además de la corona de Aragón y de Navarra. El niño Carlos fue criado por aquel entonces entre sus tías y demás familiares, pero desafortunadamente no tuvo una figura ni materna ni paterna en estos años, pues cuando estos familiares iban contrayendo matrimonio, pues al pequeño, por desgracia, se le iba dando un nuevo hogar, y como era el príncipe heredero a los reinos peninsulares, pues se le iba malcriando cada vez más hasta que no tuvo ningún tipo de control. Por lo tanto, estamos hablando de una infancia que marcaría el carácter del pequeño, al que era, como he comentado, demasiado mimado y consentido. Tras la abdicación de su abuelo en Bruselas y Felipe II coronado rey,
De forma inmediata, Carlos pues se convertía en el heredero al trono y por supuesto en el príncipe de Asturias. Fue educado en la Universidad de Alcalá de Henares junto con su tío Juan de Austria y su primo Alejandro Farnesio. Durante su juventud, Carlos fue un joven bastante extraño, atípico y peculiar, algo que su padre comprobaría de primera mano cuando regresaría de Inglaterra como rey viudo consorte. Anteriormente, sí es cierto que le habían llegado extraños rumores sobre el comportamiento peculiar de su hijo mediante cartas, pero que hasta que él mismo no lo vio de primera mano, pues no se lo llegó a creer. Este comportamiento que tenía Carlos, una especie de locura, pues muchos en la corte pues empezaban a hablar de qué estaba pasando con este joven. Muchos lo señalaban que había heredado la locura de su bisabuela Juana I de Castilla. Pero esta locura de la que hablaba la corte castellana realmente fue hereditaria de su bisabuela Juana I de Castilla. ¿Tiene una explicación biológica? Quizá la respuesta es que sí, que sea hereditaria y sobre todo fruto de la endogamia familiar, sobre todo bajo esta realeza bajo medieval. Y sí, aunque estemos pleno renacimiento, el origen de esta familia pues se remonta a la baja edad media, sobre todo la castellana aragonesa y por qué no la europea también. Porque os estaré preguntando lo normal, tanto tú, persona que me está viendo, querido temponauta, como un servidor, lo natural es que tengamos 8 bisabuelos, ¿vale? Concepto claro, 8 bisabuelos. Carlos solo tenía 4. Os lo voy a mostrar en este peculiar árbol genealógico. Carlos era hijo de Felipe II y María Manuela de Portugal. Felipe II era hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal. Carlos I es hijo a su vez de Juana I de Castilla y Felipe de Habsburgo. En este caso, por la vía portuguesa, tenemos a María Manuela, quien es hija de Juan III de Portugal, hermano de la reina Isabel de Portugal, quien se casó con su prima Catalina de Austria, hermana de Carlos I, e hijo de Manuel I de Portugal, casado con María de Aragón, hermana de Juana I de Castilla. Por lo tanto, incluso nos tenemos que remontar a los tiempos de los reyes católicos, pero como estáis viendo, la familia pues era demasiado cortita. Uno de estos ataques de locura del príncipe Carlos lo podemos situar cuando persiguió con puñal en mano para convertir en un colador al inquisidor Diego Espinosa Arévalo, cuando este pues se atrevió, no tuvo otra mejor cosa que hacer que atreverse a prohibirle la entrada a palacio a este cómico. Dicho cómico era el favorito del príncipe Carlos y parece que era su principal consentido entre toda la corte. También hay que destacar este extraño comportamiento que dormía en su cama con la momia de Fray Diego de Alcalá, justamente cuando el príncipe Carlos tuvo un accidente en la Universidad de Alcalá de Henares y digamos que se rompió la frente, ¿no? Y dormía con esta momia bajo el pretexto de que la momia realizaba milagros curativos. Felipe II, al ver todo esto de sus propios ojos, quiso enderezar y encauzar bien a su hijo, y qué mejor forma que darle experiencia en el gobierno, en un gobierno que algún día él iba a heredar en ese nuevo reinado que jamás se ponía el sol. Para que asentara la cabeza, en 1564 rey Felipe II le otorgó el título de ser miembro del Consejo de Estado, además de establecer nuevas alianzas matrimoniales, proponiéndole en casamiento a la propia María Estuardo de Escocia o a la princesa Ana de Austria, que curiosamente se convertiría en la cuarta esposa del rey Felipe II cuando éste quedara viudo por tercera vez. Carlos descubrió que en el Consejo de Estado había demasiados intereses que a su persona le podían beneficiar personalmente, pero
obtuvo una nueva obsesión que se centró y sobre todo fue en los Países Bajos, en un contexto internacional o territorial del imperio de Felipe II, cuando se había creado la primera rebelión, en este caso los Países Bajos, y el propio Carlos vio una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque tomó esta rebelión como algo propio, una rebelión que llevó a tener contacto directo con los principales líderes rebeldes. Entre ellos podemos hablar del barón de Montigny o del propio conde de Egmont. Todo esto, estos rebeldes asintieron y estuvieron de acuerdo con la finalidad de que el príncipe Carlos viajase hasta Bruselas y se autocoronase rey de esas tierras rebeldes. Todo esto a espaldas de su propio padre Felipe II. Carlos lo tenía muy fácil para crear este complot y traicionar a su padre. Tan solo necesitaba manejar ciertas piezas en el tablero de la corte real y convencer a hombres con el fin de traicionar a su padre, dividir y quebrantar el imperio y apoderarse de él, de la nueva tierra, y quién sabe si posteriormente, tras conseguir Bruselas y algún que otro territorio más europeo, conseguir los tronos de Navarra, Castilla y Aragón, y posteriormente conseguir todo el nuevo imperio mexicano, que a su vez estaba controlado por la corona de Castilla. Pues Carlos encontró a alguien ideal, alguien que había sido compañero suyo en la Universidad de Alcalá de Henares, sin duda de su tío, de Juan de Austria, quien fuera hijo bastardo de Carlos I y medio hermano en este caso de Felipe II. Aquí él lo convenció de traicionar a su propio padre, a Felipe II. Le prometió riquezas, tierras, títulos. Juan de Austria pues no lo dudó dos veces y le dijo a Carlos: perfecto, organizaremos el viaje, escaparemos hasta Italia y desde Italia por el camino, en este caso de los tercios, viajaremos con total seguridad hasta Bruselas y allí en los Países Bajos te coronaremos como rey entre los rebeldes que serán tu nuevo súbdito. Dame un par de horas, unas 24, un día entero para organizar el viaje y saldremos rumbo a Italia. Juan de Austria, el futuro héroe de Lepanto, no lo quiso dudar, no quiso traicionar a su hermano el rey Felipe. Le comentó todo todo lo que estaba sucediendo a espaldas, toda la rebelión, el complot político, lo que quería realizar su hijo en Bruselas. Felipe pues ante la situación tomó cartas en el asunto y mandó a detener a su propio hijo, el príncipe Carlos. Cuando Carlos se enteró, pistola en mano y cuchillo en la otra, le disparó al propio Juan de Austria, pero sorpresa y giro inesperado de los acontecimientos, un cortesano había vaciado esa pistola con el fin de que no pudo herir a Juan de Austria, quien posteriormente, como he comentado, se convertiría en el gran héroe de la batalla de Lepanto. Juan de Austria consiguió detener en esa especie de duelo de cuchillo que había empezado el príncipe Carlos y consiguieron encerrar por orden del rey Felipe II a Carlos en un torreón del Alcázar de Madrid, un lugar que fue custodiado y vigilado tanto por la guardia como por diferentes nobles y cortesanos que realizaban la guardia pues justamente delante de la puerta de la habitación donde Carlos estaba arrestado. Pero a la edad de los 23 años, Carlos encerrado, la locura iba increciendo cada vez más, apenas comía, solo bebía, se refrescaba con hielo y agua muy fría. Esto le originaría unos grandes cambios de temperatura en su propio cuerpo y además que inició una huelga de hambre a nivel personal, ¿no? Pues unido todo ese calor, cuerpo cortado, no se nutría, todo esto originó una prematura muerte y acabaría con la vida del príncipe Carlos, el príncipe rebelde, el príncipe conspiranoico
que jamás llegó a reinar, pero que todo esto llegaría a influir posteriormente en nuevos complots, por ejemplo el complot orquestado por la princesa de Éboli y Antonio Pérez. Fue muy heredero, ¿no?, de esa semilla que fue dejando el príncipe Carlos, pero que tampoco surgieron efectos. Los enemigos de España, en este caso Inglaterra y Francia, pues añadieron a esos capítulos de la leyenda negra española que decían que el propio Felipe II había mandado asesinar bajo cuchillo a su propio hijo, cuando realmente pues no fue así. Hasta aquí ha llegado este vídeo, Temponauta. Espero que os haya gustado este vídeo de historia de España. Espero que lo apoyéis, que le deis me gusta y que lo compartáis. Así que nos vemos en unos días por aquí, por el canal. Un saludo y hasta pronto, queridos amigos.